toda la gama de, toda la gama de profesionales que están acá presentes, pues muchas gracias por este espacio. A la Academia Constructora, al Círculo, a todos, muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo más breves posible. En nombre de la Academia de Arquitectura y Diseño, pues los felicitamos a todos de antemano por su crecimiento como profesionales en la construcción y los invitamos a continuar con todas las capacitaciones que ha programado el Círculo de Especialistas. Digamos que esta charla está dividida en dos partes: técnicas de acabados y pinturas. Entonces, hoy vamos a hablar como de unas generalidades y recomendaciones en pinturas. Aquí yo sé que están presentes expertos en pinturas, decoradores de interiores, arquitectos, muchas personas que tienen experiencia de muchos años en el tema de la pintura arquitectónica, de la pintura sobre madera, de la pintura sobre metales. Entonces no es fácil, digamos, centrarse uno en un tema, pues, donde tiene muchas cosas para hablar, ¿cierto? De seguridad, de recomendaciones técnicas, de especificaciones, de normativa, etcétera. Entonces la idea es que hoy hacemos una charla muy corta de 1 hora y el próximo lunes 9 volveremos nuevamente ya a hablar como de algunas técnicas de estucos que todos, muchos las conocen, las han manejado, las aplican, ¿cierto? Entonces trataremos de avanzar un poquito con ese tema. Entonces, a la hora de pintar, digamos, edificaciones o en la línea arquitectónica, pues hay muchísimas posibilidades. Los arquitectos como especialistas o los decoradores de interiores, que son profesionales que tienen una experiencia muy, muy grande y muy valiosa, pues dominan todo este campo de acción en el tema de inclusive la psicología del color, ¿cierto? Las sensaciones que se producen en utilizar ciertos colores. Entonces, es muy importante que muchas veces uno lo desconoce, qué efectos puede producir el uso de ciertos colores sobre las personas, o sobre los niños o sobre los adultos. La sensación de descanso, la sensación de tranquilidad. Entonces, en la psicología del color, pues es bastante complejo este análisis para hacer combinaciones, entonaciones, combinar en ambientes este tema de los tonos y de los colores y de los colores que se trabajan en el tema de la arquitectura. Entonces vamos a hablar de algunos trucos muy rápidos. Aquí vuelvo y repito, hay personas que tienen mucha experiencia de 20, 30 años y son personas que son contratistas de grandes proyectos, grandes obras. Entonces, digamos que en estos trucos que son importantes conocer o algunos de pronto en el chat pueden colocar algunas experiencias que podamos compartir con los demás colegas y compañeros de nuestra profesión, ¿sí? Pues bienvenidos. En el chat también lo podemos escribir. Algún consejo que ustedes puedan compartirnos, pues es para todos bienvenido. Entonces, el arte de ser pintor no es solamente coger una brocha, un rodillo y vamos a pintar ahí, pues, no, esto tiene su más y su menos, ¿cierto? Recomendaciones que son importantes, algunas pautas, algunos trucos, algunas recomendaciones muy técnicas que inclusive las mismas marcas o fabricantes de pinturas que tenemos aquí en Colombia, pues nos las entregan para que no vayamos a cometer errores que muchas veces son errores insignificantes, pero que nos pueden dañar inclusive hasta una pintura por no utilizar los disolventes que son, ¿cierto? Entonces uno en el tiempo va aprendiendo a punta de esos golpes y de esos errores que comete. Entonces la idea es que no volverlos a cometer y por el contrario recomendarle a los demás colegas, miren, no hay que hacer eso porque pues si usted lo hace, pues no va a quedar, no va a mantener un resultado óptimo, ¿cierto? Entonces,
El tema de la pintura arquitectónica es muy amplio. Ahora con el tema de los colores, de los matices, de la línea matices, pues se pueden producir una cantidad de colores y de combinaciones porque ya todo es computalizado, ¿cierto? Entonces, a la hora de pintar, pues tenemos que tener todo un equipo de trabajo, todas unas herramientas, las adecuadas, las especiales. Y también algo bien importante que les recomiendo a ustedes es el tema de la seguridad. Lo primero, antes de todo, siempre yo les digo a todos los constructores, decoradores, es la seguridad ante todo. Cualquier actividad que se vaya a hacer, hay que primero asegurarse en ustedes, tener la seguridad, gafas, guantes. Si van a estar en altura, pues la seguridad, estar amarrados, todas estas cosas, usted lo sabe muy bien que hay personas que lo omiten, entonces no. Cuídense primero ustedes porque hay un dicho que en la casa nos esperan, entonces la seguridad es clave. Entonces, pues, con el respeto de los arquitectos y decoradores que hay aquí presentes y de los grandes maestros y contratistas que tienen mucho bagaje, mucha experiencia, han pintado cualquier cantidad de miles de metros cuadrados, pues vamos a dar algunas pautas muy sencillas. Entonces, a la hora de pintar una pared, pues cuando yo hablo de una pared, pues son muchas paredes. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Entonces, ¿qué vamos a pintar? ¿Cierto? ¿Qué superficies sobre qué vamos a pintar? ¿Cierto? ¿Vamos a hacer un repinte eh, o vamos a cambiar de tonalidades? ¿Vamos a empezar a hacer diferentes formas de aplicación? Entonces, empieza uno a tener interrogantes y hay que darle respuesta a esos interrogantes, ¿cierto? Porque de ahí empieza el tema del presupuesto, ¿cierto? Dependiendo de lo que vamos a pintar, pues vamos a tener que saber qué pinturas vamos a utilizar y empieza la consideración del dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale, qué costo va a tener esa pintura que vamos a requerir, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuánta pintura necesitamos para una pared? Entonces, siempre necesitamos calcular, hacer unas mediciones, en lo posible, en lo más preciso que sea, que se pueda, entonces hacer las mediciones e identificar lo que son los espacios externos e internos, porque pues a la hora de usar pinturas, ustedes saben que las grandes marcas de fabricantes de pintura, pues siempre nos marca esa diferencia. Una cosa son las pinturas internas y otra cosa es el uso de pinturas externas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues cuando estamos en el exterior, en fachadas, etcétera, etcétera, en las fachadas pues tiene que haber unas condiciones de resistencia, eh, ¿cierto? De resistencia a los rayos UV, a la intemperie, al agua, al sol, etcétera. Entonces, esas pinturas tienen que ser un poco más fuertes, a diferencia de las pinturas internas, que como sabemos todos, eh, pues ya ustedes saben que en la gama de los vinilos, hoy ya tenemos los acrílicos, que es una familia mucho más fuerte, digámoslo así, los acrílicos, pero siempre hablábamos de lo que es la pintura tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, de pronto aquí están presentes algunos estudiantes de facultades de arquitectura, entonces es importante que sepan que la pintura tipo 1 es la pintura más fuerte. Digamos, la pintura tipo 2 ya disminuye un poco la calidad y la 3 pues ya se utiliza en, digamos, en techos porque no requiere pues, no va a estar al contacto con las manos o entonces la tipo 3 por lo general se utiliza en techos. Entonces a la hora de calcular tenemos que tener en cuenta pues hacer mediciones lo más exacta posible, ¿cierto? Entonces ustedes saben muy bien ya a la hora de medir, inclusive ustedes ya las mediciones se hacen muy rápidas, hay medidores láser
que inclusive le calculan los volúmenes de los espacios, las paredes. Entonces, la precisión de hoy en día, la rapidez, programas especiales que le cuantifican a uno todo esto. Entonces, pero sí es clave que traten de hacer mediciones que no tengan un margen de error muy alto, porque pues usted sabe que cuando uno se equivoca al hacer estas mediciones, pues hay dos condiciones, hay dos causas o resultados, que o uno es el que pierde o el cliente es el que pierde. Entonces tratemos de medir lo mejor posible, ser lo más exactos. Al final se coloca un porcentaje por margen de error, ¿sí? Un margen de error de un 5%, o por el factor de desperdicio. Entonces, algunos contratistas colocan hasta un 10%. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, medir de pronto las paredes o los espacios que van, identificar qué colores van en diferentes paredes y así sucesivamente cuantificar los metros cuadrados. Cuando se hacen mediciones muy globales, algunos contratistas o algunos profesionales o algunos clientes, digamos que el tema de las puertas y las ventanas las omiten, otros sí las tienen en cuenta. Entonces, ¿por qué las omiten algunos? Otros no, porque pues esas áreas que tienen esos vanos de puertas y ventanas, digamos que es unas cantidades de pintura que se van a tener ahí, unos incrementos que nos puede, digamos que al final, ayudar por si de pronto hay algún margen de error que tuve con respecto a la cantidad. Entonces es preferible que me sobre un poquito y no que me falte. Entonces, medir con mucha precisión, por favor, ser lo más exactos. Esto es simplemente de Wilson, sumir. discúlpame, te interrumpo. A las personas que están rayando la presentación, les agradezco, me ayuden, por favor. De lo contrario, voy a tener que sacarlos. Muchas gracias. ¿Me puedes compartir nuevamente la pantalla, ya que estamos grabando? Entonces, para que no salga la grabación así. Muchas gracias a las personas que están rayando. Gracias, tenganlo presente y no lo hagan. Ahí, gracias, muchas gracias. Bueno. Bueno, la experiencia que tenemos todos es siempre ir a la ficha técnica de los fabricantes. Tenemos muchas marcas aquí en Colombia, entonces una de las condiciones es ir a la ficha técnica, mirar los rendimientos. Entonces los rendimientos siempre nos dice por metro cuadrado cuánto necesito en pintura, ¿cierto? Entonces, en litros, otros hablan de un galón para cuántos metros cuadrados, ¿cierto? Un galón, ustedes saben muy bien, un galón es 3.48 litros. Entonces, algunos dicen, bueno, este galón tiene un rendimiento de 25, 30 metros cuadrados, ¿cierto? Dependiendo de, siempre le dicen depende de, no es que sea exacto pues el rendimiento. Si usted cambia de color, pues el rendimiento pues va a disminuir, va a necesitar más pintura para cubrir ese color que había antes. Y si usted va a continuar con un mismo color, pues ya quiere decir que puedo avanzar un poco más, puedo utilizar un poco más de pintura. Entonces puedo hablar de unos rangos de 30, 35 metros cuadrados. Entonces, ahora sí es bueno que ustedes, en la experiencia que tienen, uno escribir. Bueno, va a usar este galón de pintura, vamos a ver cuántos metros alcanzo a utilizar, a pintar. Entonces le dicen, bueno, si es de una mano, 2 manos, 3 manos, la superficie absorbe, no absorbe. Entonces, son factores que inciden en el rendimiento de la pintura. A la hora de que estemos pintando, pues de pronto no es que sea exacto la cantidad, es que alcanza para 30 metros. Siempre hablamos de rangos de 20, 30, 35 metros, dependiendo de. Espero que pues esté claro este detalle. Entonces, las marcas por lo general le dicen a ustedes, aquí una marca X, en la ficha técnica, en los rótulos, me da todas las condiciones de cuánto es el rendimiento.
la presentación del envase en galones, cuñetes, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta el soporte donde vamos a pintar, ¿sí? El soporte que vamos a pintar, entonces, vuelvo y les digo, si es muy rugoso o si son, digamos, sobre estucos blancos o sobre estucos tradicionales, entonces el concepto de porosidad pues va a absorber, la pintura se va a meter más y vamos a tener mayor consumo. Entonces, ahí más adelante vamos a hablar de los imprimantes, que tenemos que imprimar, aplicar una capa de colbón o de PVA o de acronal sobre las paredes para sellarlas, digámoslo así, para que la pintura no se absorba tanto en la superficie y no vayamos a tener consumos, pues digamos, que nos afecten el presupuesto. Ahora el otro concepto es la dilución. ¿Qué cantidad en el caso de los vinilos, si vamos a diluir con agua o si vamos a diluir acrílicos? Entonces ahí me habla de unos porcentajes, entonces me dice máximo un 10%, dilúyalo, porque si usted lo diluye demasiado, pues eso me implica que tengo que pintar más veces, dar más manos de pintura. Entonces es clave, por favor, no omitir las recomendaciones técnicas de seguridad. Recuerde que las pinturas son químicos y muchas veces los químicos, así sean aguas o esmaltes o etcétera, o sintéticos o etcétera, epóxicos, siempre las recomendaciones técnicas y de seguridad. Entonces, no omitamos ese paso, por favor. Es muy importante que lo consideremos y hacerlo antes de, no después. Ya después de que la embarré, no. Hagámoslo antes. Nos gastamos 5 o 10 minutos y eso nos sirve para prevenir errores y no caer en eso que muchas veces el hecho de diluirlo más de lo que del porcentaje del 10%, pues, ¿sí? Entonces, después le vamos a decir, es que la pintura, esa pintura es mala, es un concepto que uno utiliza cuando no, es que usted la diluyó demasiado, ¿cierto? Entonces, por eso siempre se hablan de aproximados, cantidad de pintura por litro o por galones, entonces, o por cuñete, etcétera. Hago las conversiones para saber exactamente un cuñete, un galón, cuántos metros de pintura voy a tener aproximadamente. Siempre hablo de aproximados. Bueno, ¿qué acabado de pintura queremos? ¿Sí? Entonces, como les decía, si son para interiores o exteriores, tengo que no equivocarme al hacer esa selección, ¿cierto? Y el tipo de acabado superficial, si es una pintura mate, satinada o brillante, ¿cierto? Entonces, digamos que las pinturas acrílicas ya traen, por el compuesto que traen los acrílicos, ya traen un leve satinado, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cuáles pinturas son mate, que no traen brillo para nada, o cuando traen un brillo muy, pero muy leve, entonces es lo que conocemos como pinturas satinadas, que da una apariencia con un brillo muy leve, ¿cierto? A algunos clientes les gusta ese brillo muy leve, a otros no, a otros les gusta que sea totalmente opaco o mate, o que sea brillante, aunque muchas veces hay diseñadores y hay decoradores que inclusive aquí están presentes, algunos profesionales de estas líneas que pues no son muy amigos digamos, a ese brillo, otros sí. Digamos que en esas pinturas mates hay algunos arquitectos o decoradores que les gusta usar mucho los colores puros como el blanco, entonces son muy amigos de pintar todo de blanco, ¿cierto? Es lo que se conoce hoy en día o dentro de la arquitectura como el minimalismo. Entre menos combinaciones, mejor, ¿sí? El minimalismo es eso. Entre menos adornos tenga, pues. Ahora, hay otras líneas que son opuestas, que les gusta que tengan texturas, que tengan brillos, que tengan algunas apariencias, algunos visos de, ¿cierto? Entonces, entonces es muy respetable lo que los diseñadores, arquitectos y profesionales de la decoración eh,
cogen algunas tendencias y por ese lado se mantienen. Bueno. Entonces siempre hay algunos truquitos que conocemos aquí, algunos de los que están presentes, que como les digo ya tienen mucha experiencia de 20, 30 años, inclusive más, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que las paredes rugosas normalmente hay que incrementar ese porcentaje porque van a absorber más pintura de un 30 a un 40%. Entonces, ¿por qué? Porque la pintura se va a meter en todos esos poros, entre esos poros, ¿cierto? Entre esas rugosidades y pues va a hacer que tengamos más consumo de pintura, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo les decía que muchas veces hay que aplicar una capa de imprimación o una capa selladora. Bueno, ya los expertos saben de qué estamos hablando, los que no, es como aplicar una capa de colbón, ¿sí? Diluido con agua, como una especie de lechada, una pintura lechada muy diluida, que al momento de secar, entonces se genera lo que conocemos como un puente de adherencia, ¿cierto? Primero, no deja que la pintura se filtre dentro de esa rugosidad, esa porosidad, y segundo, pues le va a permitir que la pintura quede agarrada de esa capa que se le colocó, ¿cierto? Técnicamente, vuelvo y les digo, hay productos especiales como es el acronal, el PVA y otras marcas que ayudan a que se agarre mucho mejor la pintura. Bueno. Desde la preparación, entonces, algunos conceptos muy sencillos, muy rápidos. Entonces, se requiere de muy buena ventilación, por favor, cuando estemos nosotros, digamos, pintando edificaciones, centros comerciales, locales, edificios. Entonces, ojalá en lo posible que tengamos buena ventilación, ¿cierto? Entonces, recomendación, tener ventanas abiertas para que el aire circule y ayude a que se seque más rápido, ¿cierto? ¿Sí? Inclusive, no solamente a que se seque más rápido, sino muchas veces hay pinturas que traen olores. Entonces, esos olores, el viento se lleva ese olor a pintura, ¿cierto? Entonces, en espacios cerrados, eh, pues vamos a mantener el olor a la pintura, aunque pues ya los fabricantes de pinturas que tenemos en Colombia, ya muchos están fabricando pinturas con bajo olor, ¿sí? Con bajo olor, ¿cierto? Inclusive ya los disolventes ya no son los de los que conocemos tradicionalmente, sino ya son disolventes en el caso de los esmaltes o los sintéticos, que ya no tienen ese olor al tíner o al barzol, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando trabajamos en sitios muy encerrados, esos disolventes pues nos afectan a la salud. Inclusive hay personas que se marean o empiezan a tener algunos efectos ¿cierto? Por absorber esos olores en espacios muy cerrados. Entonces, por favor, en lo posible, buena ventilación, ¿cierto? Entonces, bueno. Hay otra recomendacióncita que cuando estemos pintando, pues en interiores tenemos muchas facilidades, pero cuando estamos en la parte exterior, pues no pintar, digamos así como esta época de mucha lluvia, de mucha agua, ¿cierto? Entonces no es bueno porque pues una pared muy húmeda no va a garantizar que la pintura quede bien agarrada, entonces tratar de que no haya mucha agua o mucha humedad y también lo contrario, cuando hay mucha calor, ¿cierto? Mucha calor, entonces esos son factores que inciden a la hora de pintar en exteriores, ¿cierto? Tener mucho cuidado con ese tema de la humedad y del calor, ¿cierto? Porque cuando la pared está demasiado caliente, pues la pintura se trata de resecar muy rápido, se reseca muy rápido. Entonces,
pues tampoco es conveniente, sí, de los dos extremos, ni muy frío ni muy caliente. Entonces, siempre cuando está haciendo mucho sol, entonces uno trata de pintar, digamos, las primeras, lo más temprano posible o lo más tarde posible para que no vayamos a tener esos efectos de temperatura. Bueno, también es importante la iluminación a la hora de estar pintando. Cuando estemos pintando en sitios muy oscuros, pues no es recomendable. Ustedes saben muy bien, aquí todos los expertos que están acá, que les doy un cordial saludo a todos, que digamos que cuando nosotros iluminamos se ven todos los defectos posibles, ¿cierto? Las ondulaciones, bueno, la cantidad de efectos que se pueden presentar en las paredes. Entonces, por favor, iluminen lo máximo que puedan, no trabajen en sitios muy oscuros, ¿cierto? Porque de verdad que inclusive cuando estamos en proyectos grandes, hay arquitectos residentes o digamos interventorías que llegan y empiezan a revisarle, es con luz. Entonces una pared que tiene demasiada ondulación o una pared que quedó mal pañetada, mal estucada, pues se van a ver los defectos. Entonces toca ser muy exigente en el control de calidad a la hora de recibir estas actividades de los pañetes y los estucos para poder pintar que la superficie, acuérdense que la obra blanca, los acabados, los terminados, es lo que va a quedar a la vista, lo primero que vamos a ver. Entonces, esos defectos por falta de trabajar en buena iluminación, entonces ya ustedes saben muy bien que no cometamos ese error que es como, digamos, es un error que uno dice, pero es que yo veo bien. Sí, usted puede ver bien, pero hay otras personas que ven mejor todavía, entonces ahí encuentran todos esos defectos. Otras cositas que es a la hora de empapelar, el tema de los interruptores, de los accesorios, muchas veces es preferible quitarlos porque se pinta con los accesorios. Saben que los accesorios son los interruptores, las tomas. Es preferible desprenderlos o retirarlos para que pueda quedar pintado. Sí, es mejor hacerlo. Se demora uno un poquito más, pero no quedan esos, digamos, esos interruptores pegados con la pintura. Cuando alguien tiene que hacer una reparación eléctrica, de retirar una toma o un interruptor o un timbre, lo que sea, entonces la pintura quedó pegada y lo que hace uno es, al quitarlo, pues se vino con pintura y todo. Entonces es preferible. Yo sé que aquí hay pintores muy buenos, muy excelentes que lo hacen, ¿cierto? Y encintar al máximo, proteger todo, vidrios, puertas, pisos. Usted lo sabe muy bien que eso es clave. Un trabajo profesional pues siempre se caracteriza por ser muy pulido, ¿cierto? Entonces, cubrir el piso, lo sabe muy bien que muchos utilizan rollos de cartón o plásticos de polietileno, ¿cierto? De pronto hay una práctica que utilizar algunas sábanas viejas o algo así, pues muchas veces no se recomienda porque la pintura muchas veces traspasa la tela y lo que se produce, siempre se va a producir la mancha. Entonces, hay algunos aquí, digamos la mayoría, que son expertos pintores profesionales que lo hacen y se caracterizan por ser muy pulidos, entonces siempre tienen en cuenta esa protección del uso de plásticos y de cartones o de periódicos para proteger al máximo. Bueno, entonces el uso de colores, los decoradores de interiores trabajan muchísimo ese concepto. Para ellos es fundamental, inclusive para los arquitectos también que están presentes, es fundamental el manejo del color, la psicología del color, la sensación que se produce al usar ciertos colores, la sensación de amplitud o la sensación de altitud o de darle una mayor apariencia de que se vea más ancho el espacio. Entonces, es bien importante. En el caso de los techos, por lo general siempre
los techos son blancos. Eso da, pues da una apariencia de más claridad, ¿cierto? Más claridad en los ambientes, ¿cierto? Así se denominan los ambientes, todos los ambientes que tenemos en una vivienda o en un centro comercial o en una edificación, son ambientes que lo conforman un todo, ¿cierto? Todos los elementos que hacen parte de ese ambiente, pues tienen que guardar una armonía, ¿cierto? Entonces empieza el contraste, el juego, digámoslo así, o la combinación de tonalidades y de colores, cómo entremezclo esos colores y cómo empiezo a combinarlos. Entonces, a la hora de elegir un color, entonces, como recomendación, los especialistas que están en las tiendas ahorita son muy preparados, muy capaces para eh, orientarnos, asesorarnos con respecto a las mejores combinaciones, ¿cierto? Inclusive las empresas especializadas en fabricar pinturas tienen sus departamentos técnicos de asesoría técnica que nos ayudan y nos prestan una asesoría profesional para poder uno decir, bueno, qué colores utilizo a la hora eh, de pintar una edificación. Entonces, bueno, hay una serie de parámetros que el diseñador pues debe considerar, qué muebles, qué colores de cortinas, todo lo que va a tener la edificación, qué personas van a vivir. Bueno, son un poco de factores que en la psicología del color se hace un análisis muy detallado de cómo, cuáles son los colores que se deben de utilizar o que se deben de recomendar. Bueno. Entonces, espacios pequeños siempre se recomiendan usar tonos claros y los grandes espacios, ahí ya podemos utilizar colores más intensos o colores un poco más fuertes, ¿cierto? Esas son las recomendaciones que podemos tener en cuenta, porque cuando usted utiliza en un espacio pequeño utiliza colores muy fuertes, pues por el contrario se va a ver más cerrado el espacio, entonces no es bueno hacer eso. Bueno. Entonces, hay algunos decoradores que juegan con esas combinaciones de colores, con la combinación de los muebles, de los materiales que tiene el piso. O sea, todo es un contraste, como les digo a ustedes, ¿sí? Visual, ¿cierto? Que hay que tener mucho cuidado de no recargar, ¿sí? Eh, ¿Cierto? No recargar de muchos colores, entonces, para que el impacto visual no sea muy fuerte. Entonces, eh, digamos que las tonalidades más suaves son las que se recomiendan, producen una sensación de tranquilidad, no son muy fuertes. Todo lo contrario que produce cuando uno va a unos centros comerciales, a las plazoletas de comida, que los colores son muy fuertes, amarillos, rojos, porque es que eso nos produce una sensación de más ansiedad. Entonces, ¿cierto? Por eso ellos utilizan esos colores así muy fuertes. Bueno, entonces acá dentro de los tics de pinturas, ya, existen software, ¿cierto? Software especializados, inclusive los que visitaron la feria, los que han estado en muchos sitios de empresas que dan la asesoría, ya tienen programas especializados. Usted toma la foto, inmediatamente, con el solo hecho de tomar la foto, ya el software o el programita, ¿sí? Que usted ya lo descarga, entonces inmediatamente le dice el color que usted necesita es este, usted tomó la foto al sitio, ¿cierto? A la pared, inmediatamente le dice qué color es ese. Y si usted lo va a preparar, inmediatamente le da la gama de los tonos del que usted necesita preparar. Entonces, vuelvo y les digo, muchas de las marcas que tenemos aquí en Bogotá y en Colombia ya usan estos software especializados para detectar los colores con una precisión, pues al momento de tomar usted la fotografía, pues ya él detecta de manera muy exacta, muy precisa la tonalidad que tiene
usted en la pared que usted va a pintar. Así como lo están viendo acá, entonces, si usted va a pintar X muro que tiene un color o un elemento metálico o en madera, lo que sea, entonces, con el solo hecho de tomarle la fotografía, inmediatamente él le dice qué color es el que tiene ese elemento. Yo no sé si aquí hay algunos que ya lo conocen o que lo utilizan, entonces pues es una ayuda con las nuevas tecnologías, que ustedes saben que las tecnologías van volando y entonces pues Wilson, una pregunta. Varios especialistas nos preguntan cuál es la app que nos recomiendas o a la que te refieres. pues no sé si, es que yo no sé si puedo dar nombres, no sé si puedo dar nombres, que no, porque pues, ¿puedo dar algún nombre o no? Sí, sin problema. Claro que sí. Bueno, por lo menos Pintuco. Pituco tiene, cuando estoy en la en la Feria Internacional de la Construcción, ellos tenían ese programa, lo estaban divulgando para todos los profesionales. Entonces, si ustedes ingresan a la página de Pintuco, ahí lo encuentran, ¿cierto? Y también, eh, digamos, no sé si todavía allí en Home Center la línea de matices, esto no lo están utilizando, pero muy pronto y ya muchos lo utilizan, ¿sí? Lo utilizan. Entonces, ¿por qué? Vuelvo y le digo, estas tecnologías van muy rápido, entonces, si no nos vamos actualizando, como que nos vamos quedando, entonces, aquí en Colombia sería esa una de las marcas que ya lo tiene hace más de un año, estaban posicionándola, entonces pero ayuda mucho para todos los profesionales. Me excusan si por el chat no estoy viendo los que me escriben por el chat, discúlpenme si hay alguna pregunta por el chat, no estoy viendo sino la presentación, entonces les pido excusas si hay alguna pregunta porque no estoy viendo el chat. Bueno, en el tema de las cocinas y baños, todos sabemos que por el tema de la humedad, por el tema de la condensación, por el tema del vapor. Entonces, saben muy bien ustedes que siempre se recomienda utilizar pinturas acrílicas o pinturas a base de aceite o a base, ahorita ya hay esmaltes a base de agua que pues que nos garanticen una mayor resistencia por el tema de la humedad, por el tema de los hongos, por el tema de las grasas en las cocinas, de la condensación. Ustedes saben muy bien que la condensación es esa agua que se adhiere, esas goticas de agua que se pegan a los techos. Entonces, todos sabemos muy bien y siempre les he dicho que la humedad es el peor enemigo que tenemos nosotros en las edificaciones, venga de donde venga, bajando, subiendo por los lados. Entonces, esa agua de los baños siempre se va a pegar a los techos y nos va a producir hongos y nos va a producir manchas. Y como hay que estar limpiando esos techos en cocinas y baños, todos sabemos que por higiene, por limpieza, entonces es bueno utilizar ese tipo de pinturas que ya muchos las han utilizado en diferentes oportunidades, ¿cierto? El tema del brillo, pues a algunos no les gusta mucho el brillo, ya el brillo en algunas situaciones se ha ido como desplazando, otros lo mantienen, ¿sí? Por el tema del destello, muchas veces afecta un poco la retina de los ojos, entonces muchas personas lo prefieren, otros no prefieren que brille mucho una pared, ¿sí? Entonces, pues hay que dar las recomendaciones o colocar en sitios donde no se vea tanto ese brillo, no se refleje por la luz. Bueno, en el tema de cuando uno pinta, pues ustedes saben muy bien que uno tiene muchas maneras de pintar, ¿cierto? Para lograr un mejor rendimiento, para lograr una mejor aplicación, pero también para lograr un mejor acabado. Entonces, ustedes saben que encontramos una gama de rodillos y brochas, inclusive equipos especiales, airless, sí, equipos especiales para pintar cantidades, ¿cierto? Pero como acá en esta charla van a estar personas que digamos que solamente pintan su casa, su habitación, ¿sí? Mm, Cada 2 años, cada 3 años les da por cambiar el color, entonces el uso de rodillos, entonces hay una gama de rodillos, de tamaños, del material con que está hecho, ¿sí?
digamos, los hay en lana natural, los hay en hilos. Hay rodillos que uno puede reutilizar muchas veces, como hay rodillos que solamente se pueden usar una o dos veces y ya. Entonces, el uso de rodillos cuando las paredes están muy rugosas ayudan mucho, ¿sí? Cuando hay rugosidad o cuando hay, digamos, alguna textura muy leve, pues el rodillo, ese pelo corto, ¿cierto? Ayuda a que la pintura filtre mejor. Entonces, ahora, hay sitios muy altos donde con el rodillo uno usa extensores y pues es una ventaja que el rodillo pues pueda avanzar más. Cuando ya son cantidades muy grandes, entonces ya tenemos que usar equipos especiales, ¿cierto? Entonces, en paredes lisas eh, se requiere rodillos de pelo corto, ¿cierto? Y cuando las paredes ya son muy rugosas, digamos, rústicas o con textura, entonces ya el pelo, la cerda del rodillo, pues ya tiene que ser un poco más largo. Bueno. Entonces, dentro de las técnicas que utilizamos los pintores, ¿sí? O uno cuando va a pintar su casa, su apartamento, entonces muchas veces no requiere pues de tanta cosa, entonces las mismas personas dicen voy a pintar mi apartamento y lo hacen, ¿cierto? Hágalo usted mismo. Entonces, pues ya hoy en día, muchas veces, y con este tema del encierro, el tema de la pandemia, pues muchas personas, para no estresarse en tanto, pues se dedicaron muchas veces a pintar sus apartamentos, sus alcobas. Entonces, simplemente tener las herramientas mínimas, ¿cierto? Y las recomendaciones que nos dan los expertos en el tema de las pinturas y los procedimientos, qué va primero y qué va después, ¿cierto? Entonces, si usted hace esa secuencia lógica, pues, ¿cierto? Usted no va a empezar de abajo para arriba, sino siempre va a empezar de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, hay una secuencia que es bien importante tenerla, ¿cierto? Es como el recorte. El recorte es cuando uno empieza a marcar, a encintar, cuando hay cambios de colores, pues los pintores muchas veces hacen el recorte primero, otros los hacen después, ¿sí? Bueno, lo ideal es que quede bien, pero pues por recomendación, el recorte en guardaescobas, en marcos de puertas y ventanas, pues se hace primero. Algunos lo hacen después, pero bueno, mientras no manchen, mientras no manchen los colores adyacentes o los colores que están ahí pegados, pues, ¿cierto? Ahora, aquí de pronto hay personas y los que están acá, pintores muy pulidos, muy profesionales, muy detallistas, ¿cierto? Muy detallistas, muy finos para trabajar. Y de pronto hay personas que no tienen ese mismo nivel de perfección, de detalle, ¿cierto? Entonces, pero una vez que uno ha pintado varias veces, ¿cierto? Entonces se va volviendo poco a poco, se va volviendo experto y ya de pronto las primeras veces no lo hace bien, pero las siguientes ya va mejorando, ¿cierto? Entonces al principio, pues siempre cuando uno pinta con rodillo, el famoso efecto de piel de naranja, ¿cierto? Venga a ver cómo voy de tiempo, que es que hay veces, uy, me quedan 12 minutos. Hay veces me extiendo mucho, entonces la piel de naranja que todos conocemos es esa rugosidad que queda con el rodillo, entonces, aunque ya hay rodillos especiales para que no se produzca esa piel de naranja o ese pepiado, digámoslo así, ¿cierto? Como una especie de burbuja muy mínima, muy pequeña, entonces, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por favor, entonces, la secuencia lógica, ¿qué va primero? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el techo? ¿Por las paredes? Encintar, proteger los pisos, los interruptores, no manchar los vidrios, no manchar los pisos, porque resulta que tiene que dedicarle más tiempo a la limpieza que lo que se demoró pintando. Entonces, si usted deja muy bien organizado el sitio de trabajo, pues
va a ser más fácil, ¿cierto? Inclusive a la hora del encintado, si uno no utiliza las cintas de enmascarar que son, pues muchas veces utiliza cintas que se pegan demasiado, ¿cierto? Entonces, ahorita encontramos en el mercado unas cintas que se pegan bien, pero no se adhieren, que cuando usted las va a quitar se desprende la pintura. Entonces, tenemos ese problema con las cintas de enmascarar que son algunas, son muy fuertes y ya en el mercado, ustedes cuando van a las tiendas, se encuentran esas cintas especiales, ¿cierto? Para que no se produzca ese desgarre a la hora de retirarlo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hasta un detalle tan, digamos, tan sencillo, entonces, pero que tiene que tener uno cuidado porque no hay nada más harto que cuando usted quite las cintas, ¿sí? Que por lo general uno las pega pues bien para que esa vaina quede bien pegada y cuando las va a quitar, pues lo que hizo fue desprender la pintura, desprender el estuco y hasta el pañete. ¿Listo? El éxito, por favor, a la hora de pintar, los señores expertos acá que están, es la preparación de superficie. Si tenemos una buena preparación de superficie, pues el éxito va a ser mucho mejor, porque nosotros si no hacemos una buena preparación de superficie, a la hora de pintar o hacer un acabado, una técnica de estuco, lo que sea, si tenemos, por decir algo, unas paredes onduladas, entonces hay que tener esa superficie muy, pero muy bien recibidas, muy bien terminadas, ¿cierto? Para que la pintura no vaya a pagar los platos rotos. En una pared ondulada, usted con la pintura no va a arreglar esa ondulación, ¿cierto? Que muchas veces le dicen, no, eso con la pintura lo arreglamos. No, la ondulación va a quedar con pintura o sin pintura, se va a ver. Entonces, hay que ser muy exigentes, por favor, a la hora de recibir los estucos, a la hora de recibir los pañetes, todas esas cosas, porque los errores que queden, la pintura no puede pagar los platos rotos, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado. Y por lo menos en los filos, aquí yo, que siempre tenemos problemas en los filos, entonces ya hoy en día ustedes saben, yo lo uso mucho, la cinta metálica, ¿sí? Antiguamente ustedes, uno utilizaba el bosel plástico, pero eso se desprendía, todas esas cosas. Entonces, por recomendación, la cinta metálica, no sé aquí entre los pintores expertos qué otras cosas utilicen. Hay que tener mucho cuidado con las dilataciones, ¿cierto? Las dilataciones es donde hay un cambio de material, por decir una pared de bloque o ladrillo, se une a una columna o a algo de concreto, ahí va a haber una separación, una fisura. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas dilataciones, inducir la fisurita, una fisurita que se va a presentar porque son dos materiales que se rechazan y por ahí se va a fisurar. Entonces, utilizar, digamos, materiales en esa unión flexibles. Para que me entiendan muy rápido, es como una silicona que uno coloca ahí en esa unión, en esa fisurita. Entonces, esa silicona permite que se expanda o se contrae, se expande o se contrae. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso, con las cintas que se utilizan. Entonces, por favor, mucho cuidado con esas cosas. Bueno, cuando vamos a hacer repintes, pues es mucho más fácil los repintes porque vamos a mantener un mismo color, pero cuando cambiamos de colores y ojalá colores más fuertes o a tonalidades más fuertes, pues esto requiere de más trabajo, requiere de más manos de pintura, ¿cierto? Entonces, hay que ser, digamos, a considerar eso es bien importante, por favor, esos cambios de tonos, ¿sí? A la fija vamos a tener más consumo de pintura y hay que considerar el consumo o el rendimiento de las pinturas cuando es por cambio de tonalidades. Bueno, de pronto hay algunos lugares que se han pintado muchas veces, entonces empiezan a producirse capas sobre capas, ¿sí? Empieza a producirse, empieza a engrosarse la pintura porque ya lleva 5, 6, 7, 8 capas de pintura, entonces eso empieza a producir desprendimientos, empieza, y si hay humedades, peor, se empieza a descascarar la pintura. Entonces hay que tener mucho cuidado
donde hay humedad, donde hay hongos, donde hay moho, ¿cierto? Entonces, por favor, mucho cuidado. Ustedes como expertos lo saben, que si tenemos un problema de humedad, tenemos que ir a donde está el sitio, el origen de la humedad, ¿cierto? Porque la pintura no va a tapar la humedad, ¿cierto? La humedad muchas veces va a volver a aparecer. Entonces, la recomendación, hay que ir donde está el sitio de la humedad, corregir el origen de esa humedad para que la pintura no vaya a tener problemas a futuro. ¿Sí? Bueno, reparar imperfecciones. Todos sabemos que pues el mantenimiento es muy importante, entonces a la hora de pintar tengo que estar pintando periódicamente cada 5, cada 10 años, entonces se pueden presentar fisuras, grietas, desportillamientos, ¿sí? Entonces hay que retirar todo ese polvo, hay que retirar todo ese moho, todo ese material que es un material dañino. No puedo pintar. Algunas veces tengo que lavar, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que algunas veces tengo que lavar para retirar todas esas partículas nocivas, ¿cierto? Porque si pinto sobre eso, pues es una actividad que no estoy haciendo bien, de manera correcta. Entonces, la recomendación muchas veces en algunas fachadas o en algunos sitios, lavar primero, ¿cierto? Y con algunos productos especiales de lavado para que no me vayan a deteriorar las paredes. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno. Entonces, ustedes saben muy bien que en el mercado tenemos muchos tipos de pinturas, pinturas acrílicas, pinturas vinílicas a base de agua, ya hay pinturas que se disuelven con agua, esmaltes que se disuelven con agua, bajo olor, ¿sí? Por recomendaciones ambientales ya hay pinturas que ya no traen componentes nocivos para la salud, ¿sí? Acuérdense que la superintendencia está encima de todo esto mirando que las pinturas que se utilicen no vayan a traer ningún producto que perjudique a las personas. Entonces ya esto está, digamos, retirado de los productos con que se hacen las pinturas, ¿cierto? Entonces, ya ustedes saben muy bien, las pinturas que no brillan son mate, las que traen un brillo muy leve, se llama satinado, ¿sí? O semimate. Y las pinturas brillantes que por lo general son los esmaltes o los sintéticos. Bueno. Bueno. La ventaja de hoy en día es que ustedes cuando van a las tiendas, los almacenes, a Home Center, entonces ahí encuentran el departamento inclusive le preparan 3.000, 4.000 tonalidades de pintura. Entonces, y aparte de eso están los asesores profesionales que le dan las orientaciones precisas a la hora de combinar tonos o a la hora de elegir una pintura, ¿cierto? Entonces uno puede tener la ventaja de que lo están asesorando bien, ¿cierto? Bueno. Porque es que cuando no existía esta tecnología de la línea matices, de mezclar 3.000, 4.000 tonos de pinturas por computador, pues tenía que uno muchas veces prepararlo uno mismo, ¿sí? Entonar pinturas, así se llamaba esa técnica, entonar pinturas, empezar a mezclar tonalidades, 2, 3, 4 colores, ¿sí? Y cuando uno se le acaba esa pintura, tenía que volver a mezclar y ya no quedaba igual. Eso lo saben los expertos, ¿cierto? Por más duro que fuera a la hora de preparar pinturas, una gota más, una gota menos, ya hacía que el tono fuera diferente. Entonces ya por medio de computadores, eso es las gotas exactas, ni una gota más, ni una gota menos. Entonces tengo la tranquilidad en caso de que necesite más, la misma fórmula y ya me están preparando tal cual. Bueno. Wilson, ¿me puedes ayudar a compartir nuevamente la presentación? Qué pena, Okay, muchas gracias. Okay.
Espera. Espérate, dejo de compartir. Recuerden que la sesión está siendo grabada, entonces al finalizar les voy a compartir el link donde el día de mañana van a poder revisar esta grabación. Entonces al finalizar les voy Pero a no, compartir. discúlpame, no desaparece la raya. Venga a ver qué pasó. Vamos a ver. Sí. Espérate a ver. Sí. No desaparece, me va a tocar salirme. No, continúa, no te preocupes, era para que no quedara así grabada, pero... Entonces tan raro, espérate, estás compartiendo pantalla, espérate, dejo de compartir. Al finalizar, comparto el link. Bueno. Perdóname un segundito que... ya. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, ya estamos... ¿Cómo estamos de tiempo, perdón? Máximo 10 minutos para dar espacio. Igual recuerden que esta sesión, el día de hoy es sesión 1 y el lunes continuamos. Entonces, para quienes tengan también preguntas, el lunes continuamos con el mismo link. Don Javier, por este medio comparto el link al finalizar. Gracias, podemos continuar. Bueno, esta es una de las actividades que es, digamos, todas son importantes, pero el tema de los acabados, digamos, cuando uno se especializa en acabados, pues deja como ver cuando uno entrega la obra, cuando uno entrega llave en mano, ¿cierto? Aquí están las llaves y la satisfacción final de que todo quedó bien hecho, bien pintado, ¿sí? Que las cosas quedaron muy bien pulidas, muy bien detalladas, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de todos los procesos de la construcción, para mí, mi concepto es de los más agradables, ¿cierto? Sin desmeritar los demás procesos, pero este de los acabados finales, de como el resultado último, ¿cierto? Entonces, todo los detalles que yo deje, es los que se van a ver y los que el cliente a primera vista los va a detectar. Y acuérdense muy bien que hay clientes que tienen un ojo clínico, ¿cierto? De entradita ven el defecto. Entonces, la idea es que nosotros tengamos un ojo clínico y detectemos los defectos antes que el cliente los detecte. Entonces, corrijamos todos esos detalles que por pequeños que sean, vuelvo y repito, hay clientes que con solo mirar desde la entrada del apartamento o de la habitación de la casa, ¡pum!, detectan el detalle. Lo que les decía de la iluminación. Preciso prendieron la luz y ¡tran! De una vez todos los defectos aparecen. Entonces, no caigamos en esos errores, por favor. Como expertos en acabados, tenemos que ser lo más detallistas posibles, ¿cierto? Lo más pulidos posibles. Aquí yo sé que aquí están presentes muchos profesionales, pintores profesionales que lo saben, son demasiado pulidos. Entonces, qué bueno porque, pues, eso se ha logrado a través del tiempo, ¿cierto? Un pintor no se hace de la noche a la mañana, sino después de pintado muchos espacios, muchos ambientes, ¿cierto? De haber cometido muchas veces errores, como les decía, la cinta, utilizó una cinta que agarra mucho, entonces ya sabemos que hoy en día tenemos unas cintas especiales que quedan muy bien adheridas, pero no tienen ese problema del desgarre al momento de retirarlas, ¿cierto? Entonces, ojo con la vida útil de las pinturas. Ustedes saben muy bien que la vida útil es el cuidado que yo le doy a las pinturas para que duren mucho más. Entonces, utilizar muy buenas pinturas, las que son, para que me duren más.
Si utilizo una pintura que no tiene las condiciones, pues va a durar menos y quiere decir que tengo que pintar no cada 10 años, sino cada 5 años tengo que estar pintando. Entonces, ¿por qué? Porque se manchó fácilmente, en el momento de limpiarla, de pasarle un trapo, pues se llevó la pintura. Entonces, es preferible invertir un poco más, pero utilizar buenas pinturas que en el tiempo, pues van a durar mucho más. ¿Sí? De eso ya lo habíamos hablado, de todas las reparaciones que hay que hacer antes de, no después de, ¿cierto? Porque ponerse uno a pintar y después reparar, pues no es lo lógico. Entonces siempre, por favor, eh, ahora hay que tener cuidado con el tema de las masillas. Hay masillas que se contraen, ¿sí? Se contraen, entonces como que se recogen y vuelve a aparecer el... hay que ser cuidadoso con el tema de las masillas, cuáles son las especiales para resanar. Entonces, hay varias marcas o masillas para sitios donde se presenta algo de humedad. Entonces, ojo, porque muchas veces las pinturas no hacen milagros, ¿cierto? A la hora de lijar, entonces, utilizar las lijas que son, retirar el polvo que se produce del lijado para que la pintura quede muy bien anclada, ¿cierto? Entonces, más que todo cuando se está trabajando en drywall, entonces hay que lijar obligatoriamente y hay que retirar ese polvillo porque si no vamos a tener problemas de anclaje de la pintura, ¿cierto? Las capas de imprimación, por favor, es importante utilizarlas cuando las paredes son muy porosas, ya lo dije. Entonces, eso ayuda a que se cierren los poros con esa capa, con esa película que le estoy colocando de PVA, por decir algo. Entonces, al checar esa capa lechosa, pues no deja que la pintura se meta y tenga mayor consumo. Hacer pruebas, ¿cierto? Ustedes saben muy bien que uno siempre hace pruebas a la hora de pintar, como que vamos a ver, y dejen secarla, déjenla secar. Y otra cosa, mírenla en sitios claros, porque es que una cosa es el color en sitios oscuros y otra cosa es el color en sitios claros. Entonces, eso me va a afectar la tonalidad final. Entonces, cuando yo estoy haciendo pruebas, que me piden muchas veces, hágame una prueba aquí, a ver, para ver qué color decido, el cliente me dice, entonces hay que ser muy cuidadoso con esas pruebas cuando las estoy haciendo, ¿cierto? Inclusive antes de comprar las pinturas, uno debe hacer estas pruebas, cosa que cuando ya el cliente esté decidido, entonces ya esté seguro de las tonalidades. Y no preparar unas pinturas para decir, ay, esas no eran. Hay que ser muy cuidadoso. Entonces, estar seguro y decidido a la hora de tomar la decisión. Asesorar muy bien al cliente, ¿cierto? Asesorarlo muy bien a la hora de todas las alternativas, decirle, mire, hagamos unas muestras primero y dependiendo de esas tonalidades, entonces podemos tomar la decisión última. Entonces, hay algunas recomendaciones a la hora de hacer esas muestras, como les acabo de decir, buena iluminación para ver el color como tal, ¿sí? Entonces, que no nos vaya a afectar mirarlo en sitios oscuros o sitios claros es lo mejor. Bueno, les doy las gracias a todos los presentes por este espacio. Les pido excusas por errores que pude presentar aquí en esta presentación. De pronto fui muy rápido. Este es un tema muy amplio y felicito a todos los pintores profesionales que están acá porque saben mucho, la experiencia les ha enseñado bastante de todo.